Buenas tardes, profesora. En la ocasión de hoy, yo y mi compañera vamos a exponer sobre las causas y consecuencias del impacto ambiental, específicamente en el ecosistema de la selva tropical. Muy buenos días a todos. Hoy hablaremos sobre el ecosistema de la selva tropical, que representa uno de los patrimonios naturales más valiosos del Perú y del mundo entero. Este ecosistema está ubicado principalmente en la Amazonía peruana. Está conformado por una gran variedad de paisajes, entre ellos bosques de colina baja, pantanos, agujales y bosques aluviales. Sí. Pero lo más importante de este ecosistema es su biodiversidad, que contiene una altísima concentración de especies animales y vegetales únicas. Este equilibrio se encuentra en peligro debido a distintas actividades humanas que están generando un profundo impacto ambiental. Una de las principales causas de la deforestación es la deforestación, una práctica que se ha intensificado a lo largo de los años. Esto se realiza principalmente para habilitar terrenos para la agricultura y la ganadería, y más recientemente para el cultivo ilegal. Extensiones de árboles valiosos como la caoba. El problema no es solo la pérdida de árboles, sino todo lo que se destruye, todo lo que arrasan con esto. Se destruye el hábitat de muchas especies, se altera el microclima local y se pierden funciones vitales como la captura de dióxido de carbono, esencial para la lucha contra el cambio climático. Otra causa importante es la minería legal, especialmente las zonas como Madre de Cristo. Esta actividad no solo arrasa con la cobertura vegetal, sino que también contamina los ríos y los suelos con mercurio, un metal muy tóxico, tanto en los animales como en los seres humanos. El mercurio, al ingresar a la cadena alimenticia, esto también contamina a los peces, que muchas comunidades de la zona, muchas comunidades indígenas lo consumen diariamente. En consecuencia, lo que empieza como una actividad económica irregular termina afectando a la salud pública. También hay que mencionar la expansión urbana, la construcción de carreteras. En principio podría parecer como señal de desarrollo, pero cuando no se planifican adecuadamente, terminan fragmentando los ecosistemas por completo. Esto facilita el acceso a personas de tala de árboles, caza ilegalmente, y establecen actividades productivas que no respetan del entorno. Además, las vías rompen corredores biológicos, lo que impide que las especies puedan migrar a reproducirse de forma natural. Finalmente, el cambio climático es otra causa que agrava los impactos anteriores. También la temperatura se alteran los patrones de la lluvia. Esto afecta gravemente los ecosistemas más sensibles, eh, como, como los bosques inundables o los aguajales. Incluso hay momentos donde la selva sufre sequías extremas. Algo que hace años era impensable. Y cuando llegan las lluvias, lo hace con tal fuerza que provoca inundaciones y deslizamientos. El impacto ambiental en la selva tropical no es un fenómeno aislado, es el resultado de muchas acciones humanas acumuladas que van desde la tala indiscriminada hasta los efectos globales del calentamiento. Y si no tomamos conciencia, podremos perder uno de los sistemas más complejos y valiosos de la Tierra. Gracias. Ahora que hemos comprendido las principales causas, es muy importante que analicemos las consecuencias que este impacto está generando y lo vamos a ver desde tres dimensiones: ambiental, social y económica. Empezando por lo ambiental, una de las consecuencias es la pérdida de biodiversidad, que cada vez que se destruye un ecosistema como el bosque de colina alta o el pantano de palmeras, desaparecen especies endémicas
y toda una cadena alimenticia. También se alteran los ciclos naturales del agua y del carbono. Esto significa que aumentan los gases de efecto invernadero, acelerando el calentamiento global, lo que principalmente incrementa la erosión y reduce la capacidad de infiltración del agua, generando sequías o inundaciones más severas. En aspecto social, los que principalmente terminan siendo más afectados serían los pueblos indígenas y las comunidades rurales. Los pueblos indígenas y las comunidades rurales, principalmente ellos han convivido mucho con la selva durante siglos, obtenidos de ella su alimento, su medicina y su identidad cultural. Pero con la destrucción del bosque, muchas comunidades pierden principalmente su territorio, sus tradiciones y su forma de vida. Además, principalmente los ríos contaminados por la minería afectan directamente a la salud. Esto principalmente genera conflictos sociales por el acceso a los recursos y en algunos casos desplazamientos forzados. En lo económico, las consecuencias económicas del impacto ambiental son muy graves. Por ejemplo, la pérdida de servicios ecosistemáticos como la regulación del clima, la provisión del agua, que principalmente representa a miles de millones de soles que el Estado tendría que invertir en la infraestructura artificial para reemplazar lo que la naturaleza hacía gratis. El ecoturismo, que es una fuente de ingresos limpia y sostenible, se ve principalmente afectado cuando los paisajes se deterioran o los animales desaparecen. En conclusión, lo que podemos decir es que las consecuencias del impacto ambiental en la selva tropical van mucho más allá de lo ecológico, principalmente de un problema que principalmente afecta a la salud, la economía y el futuro de millones de personas. Por eso es muy, pero muy urgente que se apliquen políticas de conservación, se fortalezca la educación ambiental y se promueva un desarrollo sostenible que permite aprovechar los recursos naturales sin destruirlos. Hoy entendimos que el daño a la selva tropical no solo es un problema de árboles o de animales, es un problema que principalmente nos afecta como país y como humanidad. Depende de nosotros como estudiantes, ciudadanos y futuros profesionales tomar conciencia. Actuar, cuidar la selva es cuidar el agua que bebemos, el aire que respiramos y la vida que queremos preservar. Muchas gracias.